hacer la América. ¿Dónde están los ágiles y recios hombres, erguidos con gallarda presencia, las hermosas mujeres con su porte digno y gracioso, la alegre juventud? ¿En dónde están las muchachas esbeltas como gacelas que solían juntar almejas en la playa? ¿Dónde el pueblo que encajaba perfectamente en esta tierra, animando con su presencia la monotonía del paisaje? Todas esas preguntas se agolpaban en mi mente cuando, apoyado sobre el cerco de madera apolillado y cubierto de musgo del pequeño cementerio, junto al cabo Domingo, miraba absorto la llanura vacía. Todo se ha perdido. Solo quedan las perpetuamente intranquilas olas que a los indios muertos van cantando su canción fúnebre. Businde, 1928. Buenos días, mi nombre es Estela Maris Alazard y seré su guía en este itinerario. Todo comenzó unos días antes con una apuesta entre mis hermanos y yo. Debía ir al anochecer al cementerio de la Misión y quedarme allí un tiempo prudencial para demostrar mi temple a prueba de todo y ganar el reto. El lugar y sus alrededores se había vuelto un tanto misterioso, por encontrar en varios sitios algunas ofrendas y altares propios de rituales esotéricos, con flores, frutas, velas o trapos quemados. E incluso había un testigo que afirmaba haber visto en las cercanías del cabo Domingo, en una noche de luna, una procesión de gente caminando con túnicas blancas y tarareando extraños cánticos. También el cementerio había sido víctima de la profanación de alguna de sus tumbas, por lo que el lugar tenía motivos para ser un objeto de curiosidad y temor para un grupo de jóvenes aventureros que vivían en las cercanías. Yo había estado alguna que otra vez en las inmediaciones, pero nunca había entrado. No era un sitio que hubiera llamado mi atención hasta el momento. En la juventud la muerte se ve como algo lejano y en lo que no te detenías a pensar, por lo que trataba de eludir estos lugares que la evocaban. Y sumado a que estaba un tanto retirado del casco de la Misión, prácticamente pasaba desapercibido para todos. Pero los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos lo habían puesto en el centro de la escena, e incluso había salido en los medios locales la noticia de los extraños hallazgos. El cementerio había sido emplazado en 1897 a 1 kilómetro de la capilla histórica, sobre la costa del mar Argentino y junto al Chorrillo de la Misión. Allí descansaban los restos de los protagonistas del poblamiento y la evangelización de la zona norte de Tierra del Fuego. El mismo funcionó cerca de 50 años, hasta que en 1946 se inauguró el cementerio actual de la ciudad. Contaba con aproximadamente 200 enterratorios, de los cuales 150 eran nativos Selknam, mayormente de corta edad. Ese atardecer en que me vi hacia adentro y postrada en el suelo cercana a una lápida, fui consciente de que era un lugar con un halo especial. Mirando a un lado y a otro, descubrí muchas tumbas de niños nativos e incluso bebés. El padre Ticó me había contado que gran parte habían perecido por enfermedades como la gripe, la tuberculosis y la viruela, en su contacto con el hombre blanco y para lo cual no tenían defensas. De repente, la voz de mi hermano, José Alazard, me sumió en una extraña abstracción. A veces sucede que busco en paisajes extraños. Cuando nada de lo real me conforma, busco mi ser en las aves de antaño y en el desierto descubro mi aroma. En los chasquidos constantes del viento, en las matas ralas que él deja mecer, descansan dormidos mis ojos con miedo de lo que el mundo no me deja ver. Oh nada del hermoso silencio, lamiéndote el cielo al atardecer, hazme sentir el más eterno, dame tu ternura al envejecer. A veces susurro tu nada es mi todo, mi desconocido norte, quiero hacerte ver llanuras pintadas de paz y contornos de un cielo cubierto de ausencia al nacer.
Despierto entre miles de voces pasadas, se escuchan con cientos de cantos al gemir. Millones de rezos se visten de blanco y hacen temblar el hielo que empieza a crujir. Allí también estaban los restos de algunas hermanas de María Auxiliadora, hermanos salesianos y antiguos pobladores. Y entre ellos estaba ni más ni menos que el padre del aviador Jorge Newbery. Ralph había nacido en Nueva York en 1848 y como nota de color podemos decir que Domingo Faustino Sarmiento había frecuentado el hogar de sus padres Rose y Edward. A los 13 años se incorporó como tambor en los ejércitos de Lincoln para luchar en la Guerra de Secesión. Después fue tomado prisionero, buscó oro en Alaska y ya graduado de dentista se embarcó rumbo al sur, llegando a Buenos Aires en 1872. Meses más tarde se casó con la hijastra de un colega, el doctor Coquet. Ella se llamaba María Dolores Malagarié. Ralph y Lola tuvieron 12 hijos, entre ellos el famoso aviador que daría que hablar a todo el mundo. Con una personalidad particular, aventurero, soñador y visionario, Ralph se embarcó en varios proyectos de los cuales salió mal parado por su espíritu generoso y desinteresado, que lo hizo víctima de varias estafas. Contaba uno de sus nietos que tal vez parte de sus sueños se habrían cumplido si su mujer hubiera podido acompañarlo como lo hizo Fanny Taylor, la norteamericana casada con su hermano George, a quien ayudó a poblar las tierras del sur. Pero Fanny había nacido en una granja de Ohio, sabía carnear y rastrear animales, hacer jabón y velas, manejar un Winchester como un hombre. En cambio Lola era una mujer de su casa, una señora criolla que tenía un hijo por año, hacía dulces, iba a misa y decía que su cuñada era una gaucha a la que no le importaba dormir en el suelo o criar a sus hijos en una toldería. Ralph se desempeñaba en Buenos Aires como dentista, atendiendo al mismísimo presidente Roca, quien le había recomendado invertir en campos en la Patagonia, lo cual hizo a pesar de no ser un hombre de campo, lo que le costó varios fracasos. Su espíritu inquieto lo llevó a lo que sería su última aventura, buscar oro en Tierra del Fuego. Afectado por las condiciones climáticas que le provocaron una pulmonía, muere en Río Grande, en el hotel de Francisco Bilbao, el 20 de abril de 1906, a los 58 años. 5 días después, fue sepultado en el cementerio de la Misión, tiempo que se tomaron en construir el féretro y aguardar que mejorara el estado de los caminos para poder llegar al Campo Santo, trasladado por el vehículo oficial del comisario del pueblo. Más tarde, el pasaje donde estaba ubicada la casa donde falleció llevaría el nombre de su hijo Jorge, quien un año después de su muerte iniciaría sus primeros vuelos en globos aerostáticos. Esa noche le gané la apuesta a mis hermanos, luego de haber permanecido media hora deambulando por ese cementerio. Absorta en los nombres de la gente que allí yacía, olvidé mis inquietudes y temores respecto al lugar y lo empecé a mirar con otros ojos. En el 99 se lo declararía Monumento Histórico Nacional, aunque ese título no evitó que su deterioro fuera creciendo hasta nuestros días. Así como ese hombre nacido en Estados Unidos había terminado en la otra punta del mundo, otras gentes inmigrantes habían hecho lo mismo. El contraste entre el mundo que dejaban y el que llegaban era tremendo. De la estrecha y poblada Europa a la infinidad de la Patagonia, llegaban peones asturianos, vascos y gallegos, trabajadores polacos y ucranianos, campesinos sirio-libaneses, pioneros escoceses, irlandeses, galeses, colonos judíos, ruso-alemanes del Volga, refugiados armenios, naturales de Calabria, los Países Bajos o los Pirineos franceses. La mayoría de ellos eran analfabetos, pero habían hecho del trabajo y el sacrificio su estandarte de vida. Además, acá existía el mejor subsidio económico que un Estado pudiera brindar,
educación gratuita y universal. Una consigna los unía a todos: hacer la América. ¿Pero qué los había llevado a venir aquí, siendo que Estados Unidos era el lugar del sueño americano? En esa época había otra nación que llamaba la atención de estos inmigrantes deseosos de una patria para crecer: la Argentina. Así es, en su centenario, nuestro país era visto por estas oleadas migratorias como un destino de la misma talla que el país del norte. Para 1914, casi un 30% de la población era inmigrante, llegando a ser más adelante casi un 50%, siendo el segundo país luego de Estados Unidos en recibir fuertes corrientes migratorias. A pesar de los sacrificios y privaciones que acarreaban, la nueva vida en un lugar tan lejano, aún así se vivía mucho mejor que en los lugares de origen, donde habían dejado su historia, sus seres queridos y sus raíces. Aquí podían progresar. La travesía les llevaba 20 días aproximadamente, zarpando de los puertos europeos en buques a vapor, aunque muchas veces parecía el doble para estos pasajeros llenos de expectativas, viajando hacinados y con infinidad de penurias en las bodegas de tercera clase. Al llegar a Buenos Aires, se les hacían los controles sanitarios y se alojaban en el hotel de los inmigrantes, donde podían quedarse hasta 5 días como máximo, hasta que la oficina de trabajo les conseguía algo. Muchos partían hacia el interior del país, donde, si bien el sacrificio era mayor, había más oportunidades. Se largaron los gringos para estas pampas, la tierra solo daba chuzas y guampas, madrugadas de invierno blancas de escarcha, la luna en las totoras se acurrucaba. Arado de mancera con bueyes de asta, dormía el trigo, su sueño de agua, y un cielo de gaviotas acompañaba, y entre los cardos la luz esteaba. Fue su techo, su verde parma, en oro de espinillos se aromaban las chacras. De alto verano, grillo y chicharra, dorando un mar de trigo sobre esta pampa. Quema el sol en el surco, salando espaldas, asoman ya las rosas de la esperanza. Llenar con las bandurrias, con flechas de agua, hiriendo nubes, se desparrama, y por la trilla un canto ya se levanta, va sobre el trébol, vuelve en calandria.
lado, cajo de patria, semilla de estos pueblos, hoy mi huella te canta. Estos inmigrantes llenos de sueños y esperanzas forjaron a nuestro país y dejaron su huella en todas partes. La Patagonia y Tierra del Fuego no habían sido la excepción. Este tema de Sumapaz que escuchamos, Pampa Gringa, es un lienzo dibujando lo que representaba la llegada de estos inmigrantes al país. Y entre ellos estaba ese personaje solidario que había albergado en su casa, que hacía las veces de hotel a Ralph Newbery en los últimos momentos de su vida, y que tanto aportara al creciente pueblo de Río Grande. Estamos hablando de don Francisco Bilbao Garitagoitía. Este vasco de ley llegó desde su España natal en 1905, trabajando en un primer momento para la familia Menéndez como agente naval, y luego adquiriendo el boliche de Soldani, que se llamaba El Cañón, y que fuera considerado el primer comercio que tuvo el pueblo, abierto en 1898 frente a la costa. Don Francisco regenteaba este lugar junto a su esposa Jesusa Arriola. Era un almacén de campaña con venta de comestibles, bebidas, indumentaria, calzado y todo lo que pudiera hacer falta. También se daba de comer, alojamiento y supo ser en un tiempo estafeta postal. En sus proximidades se instalaría la primera comisaría, con el fin de mantener el orden en la zona, y a partir de allí se irían multiplicando las construcciones en la calle costanera. Francisco y Jesusa tuvieron 5 hijos, entre los que estaba Ruperto, que más tarde se convertiría en el primer y único gobernador nacido en esta tierra. Don Bilbao llegó a ser presidente de la Comisión de Fomento del Pueblo, la cual empezó a funcionar en 1926 con gran compromiso, junto a los otros 4 comerciantes más importantes del pueblo: su coterráneo Manuel Anlo, Federico Ibarra, argentino, el árabe José Raful y el belga Eduardo Van Aken. Ellos serían quienes comandaran los destinos en materia institucional del pueblo en los años venideros. En las actas de la Comisión de Fomento figura un hecho importante en la vida del naciente núcleo urbano, y que lo tuvo a Bilbao como protagonista. Acta 77, 18 de febrero de 1937. El señor presidente informa respecto a la necesidad de iniciar a la brevedad los trabajos correspondientes a la futura plaza principal del pueblo. Considérase a continuación el lugar destinado para la misma, y siendo opinión unánime de los presentes que la manzana 44 destinada para este fin, además de estar en parte ocupada, no reúne las condiciones necesarias, y encontrándose la 33 libre de adjudicación y mejor ubicada para el fin que se destina, resuelve dirigir nota a la oficina de tierras local y por su intermedio a quien corresponda, solicitando la permuta de la manzana 44, destinada a plaza de este pueblo, por la 33, de acuerdo a lo expuesto anteriormente. Este cambio de manzana, que se dio para la instalación de la plaza, provocó una configuración del núcleo urbano diferente a otros lugares del país, ya que considerando que iba a ser la manzana 44 la que se destinaría para tal fin, ya se habían reservado los terrenos linderos con las oficinas públicas más importantes: Juzgado de Paz, Banco Nación, Delegación de Gobierno, entre otros. El pueblo tendría su plaza, aunque a su alrededor no se conformaría el centro cívico como es costumbre. El 11 de diciembre terminarían las tareas de alisado, pozo de agua, cercado y colocación del mástil, que sería de madera, y se lo bautizaría el Obelisco de Río Grande, en clara alusión al monumento de Buenos Aires que había sido inaugurado un año antes, mostrando claras expectativas de grandeza. Se trajeron especies de Punta Arenas y Cabo San Pablo, que don Francisco y sus colaboradores plantaron,
regaron y cuidaron con esmero, y culminarían la esperada inauguración con la bendición del padre Crema de la misión salesiana y un merecido festejo en el Club Social y San Martín. La plaza estaría cercada durante 2 décadas para proteger a sus ejemplares arbóreos, y más tarde, en 1949, la empresa YPF donaría el mástil de caño que tiene en la actualidad, hecho que provocó la decisión de don Francisco de sustituir el original de madera. Más tarde se realizaría una réplica del mismo al cumplir la plaza 60 años, que se mantiene hasta nuestros días por parte del antiguo poblador Roberto Verbel. Bilbao además fue juez de paz, jefe de correo y encargado del registro civil, donde el primer anotado sería su hijo Ruperto. También impulsor de la primera escuela fiscal en el edificio donde hoy funciona el municipio. Una anécdota que relata el historiador Mingo Gutiérrez en su libro Rastros en el río, también lo llevaría a ser comisario por un lapso de tiempo. Mingo nos cuenta: fue por aquel entonces que llegó un nuevo comisario de policía, quien con su reducida dotación se encargaba de custodiar la vida y el orden de la incipiente población. El tal comisario era muy aficionado al boxeo, y para cortar las tediosas horas de guardia había recurrido al arbitrio de organizar y a veces protagonizar sesiones de guantes con sus subalternos. Fue así que una tarde cualquiera, con uno de sus cabos, se trenzó en un gimnástico y elegante pugilato. Pero por allí los ánimos se enardecieron y la sesión de boxeo se transformó en gresca descomunal y escandalosa. Hubo insubordinación y hasta rebelión de las tropas divididas, automáticamente en bandos irreconciliables. Constituido, digamos así, el primer planteo fueguino, un agente corrió a dar cuenta de estos hechos a don Francisco, el cual acudió presuroso al lugar de los hechos, y allí, manu militari, arrestó inmediatamente a los contendientes y asumió en forma instantánea las funciones de comisario. Días después, en un transporte de la Armada, de los escasos que recalaban en el puerto, remitió a los detenidos a Río Gallegos, dejándolos a disposición de la justicia. Mientras se normalizaba la situación, fue así como don Francisco, durante ese lapso, tuvo la suma del poder público existente en Río Grande. La casa y negocio de Bilbao se encontraba aproximadamente donde hoy en día está la intersección de las calles Elcano y Newbery. Este último pasaje, que solo tiene una cuadra y sin salida, también tiene su historia relacionada a esta familia, ya que el hecho de que no fuera abierta tuvo que ver con la plantación de un sauce por parte de Bilbao, en ese lugar que más tarde quedaría en el medio de la calle y cerrando el tránsito. Para no sacrificarlos, sabiendo lo que cuesta que crezcan árboles en estas latitudes, se resignó la circulación de esa arteria. Como él, hubo tantos inmigrantes que llegaron a nuestro suelo y progresaron dejando un porvenir a sus hijos y a la tierra que les dio cobijo, cumpliendo el sueño que trajeron de ese viejo continente. De alguna forma también esos pueblos originarios que nos precedieron habían sido migrantes miles de años atrás, cruzando el estrecho de Bering y transitando todo el continente hasta llegar al extremo del mundo, detrás de mejores territorios de caza, un entorno seguro y próspero para conformar sociedades que perdurarían en el tiempo. América era una tierra anfitriona. Argentina, y particularmente Tierra del Fuego, seguiría hasta hoy en día recibiendo extranjeros y propios, en busca de lo mismo que sus abuelos. A pesar del tiempo y la distancia en estas latitudes, hacerla América era una utopía que aún se podía cumplir.